Saludos mis amigos y de vuelta aquí a otro programa de Alternativa Visual con la doctora Wilda Santiago y este es su servidor de siempre, Eric Morales. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy, doctora? Muy bien, Eric, gracias. Estamos de negro, pero no se ha muerto nada. Y para hacer un poco de diferencia, ¿verdad? Sí. Bueno, doctora, hoy tenemos un programa extraordinario. Vamos a hablar del síndrome visual de la computadora, unas recomendaciones, unos consejos sobre el examen visual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este tema lo habíamos tocado anteriormente, pero había sido más encaminado en el Back to School. Hoy vamos a hablar desde otra perspectiva, porque entendemos que es un mal de todos los días. Doctora, quiero compartir con usted antes y con los amigos que nos ven y nos escuchan. En las salas de espera de los consultorios, que son varios, siempre es donde más uno aprende, cuando uno comparte con los pacientes, escucha sus historias, sus anécdotas, y ahí uno aprende y uno pues medita muchísimas cosas. Tengo una paciente que para efectos del ejemplo la vamos a llamar doña Silvia, una señora interesantísima y simpatiquísima, y ella me contaba que vive un poco depresiva, por la cantidad de cosas que escucha, por la cantidad de cosas negativas que lee de lo que está sucediendo. Doña Silvia, yo le voy a decir a usted lo que me había pasado a mí, porque yo noté que yo me estaba comportando de la misma manera. Entonces, mira lo que sucede. Nosotros, el cerebro, sus momentos más importantes durante el día es media hora antes de irse al sueño y media hora después que uno se levanta. Con qué uno alimenta esos periodos de tiempo es lo que determina el resto del día de uno realmente. Entonces, fíjese usted lo que pasa. Si cuando uno se levanta, uno dedica, este era en mi caso mío particular y le tengo una estadística aquí interesantísima. Vamos a decir que cuando uno se levanta, arranca con las noticias, continúa con el periódico, las situaciones durante el día que uno escucha, el radio a las 5 de la tarde, y cuando nos vamos a acostar, esa última hora, el noticiario. Mire lo que significa esto en términos de tiempo dedicado, doctora. Dedicado en un mes a esta situación, donde lo que estamos haciendo es inundando nuestro sistema de cosas negativas. 2 horas diarias en los noticiarios representa 43.3 horas mensuales. 1 hora a los periódicos representa 21.65 horas mensuales. Vamos a decir que tenemos una conversación todos los días de media hora, 10.83 horas adicionales. Ponle, y estoy siendo razonable, media hora a las redes sociales, o 1 hora, 21.65 horas más. 1 horita a las 5 de la tarde al radio, 21.65 horas más mensuales. El total de horas mensuales dedicadas a crearnos un caos interior, como tiene doña Silvia, son 120 horas mensuales que dedicamos a eso. Al año significa 1.430 horas. ¿Qué yo hice? No periódicos, no noticias. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que la mejor contribución que le podemos hacer a nuestro país en este momento es buscando la forma de ser un poco mejor todos los días. Esa es la mayor contribución. Bueno, doctora, preocupación con los artefactos tecnológicos, que esto vino para quedarse, mis amigos. Se habla todos los días en los consultorios y se llama el síndrome visual de la computadora. Afecta al 90% de las personas que dedican 3 horas o más al día en una computadora. Interesantísimo las estadísticas. Estudios de la Asociación Americana de Optometría indican una relación significativa entre la productividad en el trabajo y los problemas visuales ocasionados por el uso de la computadora. De hecho, entre un 70 y un 75% requieren espejuelos especializados para este propósito. Eso es correcto. Y más curioso aún, e importantísimo es que de acuerdo al Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, esta queja del síndrome visual de la computadora es más frecuente que el carpal tunnel. Eso en mi vida había escuchado yo eso, no pensé que fuera posible, porque todo el que brega una computadora padece de eso en la muñeca, pues. Así es eso. Pues entonces, fíjese usted que eso es así. Entonces, doctora, ¿cuáles son los síntomas? Para que los amigos vayan ubicándose en qué lugar pues están. Primero que debo definirte lo que es este síndrome, ¿no? Y esto es un grupo de características
que afectan tanto el ojo como la visión. Y todas están ocasionadas, ¿verdad?, al uso continuo. Obviamente, mientras más te expones, mientras más horas estás expuesto diariamente, más se relaciona y más severo va a ser el problema. Los síntomas principales pues son el dolor de cabeza, lo que se llama eye strain, que es como un cansancio, una fatiga visual, el ojo seco, enrojecimientos, pero puede haber hasta mareos, visión doble, o sea, hay otra serie de síntomas también. O sea, no solamente los que se ven más, quizás más obvios, vienen siendo siempre el dolor de cabeza, ¿no?, y el ojo seco, pero hay otras cosas que hasta el dolor en el cuello y dolor en los hombros, porque pues depende de las posturas y de otras cosas. Formidable. De estos síntomas, doctora, ¿cuál es el más común que puede pasar de hecho desapercibido, que uno piense que sea como que es algo ocasional y normal y no asociado con esto? Yo te puedo decir que la mayoría de las personas no se dan cuenta que estos síntomas, cualquiera que sea, porque es que pueden venir algunos, pueden ser todos, porque dependiendo la severidad y dependiendo, como te explicaba, las horas que la persona está frente a una pantalla de computadora. Pero sí podríamos decir que el ojo seco es lo que más prevalece. Y la persona realmente no se da cuenta que es la computadora, pero sí, ese podríamos decir que es el síntoma prevaleciente. Yo casualmente tuve una cita médica en estos días y me tropecé con una buena persona, una sobrina, y entonces me dice que ella recientemente se hizo un examen visual, gastó casi $400 en los espejuelos. Ella trabaja en esta oficina médica y pasa 10 horas frente a una pantalla. Y entonces me dice que no los puede usar. Y fue, se autorrecetó y compró unos reading glasses. Y dice, pero tienes que ir al sitio adecuado y atenderte con la persona adecuada. Déjame explicarte por qué ella hizo eso. O sea, ella no se da cuenta, pero lo que ocurrió es que los espejuelos que ella tiene, a lo mejor tienen la graduación correcta, pero quizás no son los que ella necesita para usar, ya sea por la distancia, o el ángulo para ese trabajo específico en la computadora. Definitivamente no es lo que necesita, y ese es el problema. Los síntomas que estábamos hablando ahora van a estar asociados a eso. Pueden ser problemas sin corregir, problemas visuales, pueden ser problemas visuales que están que no se han revisado, ¿no? O sea, son recetas que a veces las tenemos 2 y 3 años y creemos que porque tenemos espejuelos está todo bien, y no es así. Y también puede ser pobre iluminación, puede ser pobre postura, puede ser también un ángulo incorrecto o una postura, o sea, como hablábamos, entre el ángulo va cogido de la mano de la postura, pues muchas veces estamos, vamos a mostrar eso, como que serían unas posturas inadecuadas para ver la pantalla de la computadora, porque es algo bien común y que muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Aquí podemos ver, o sea, hay diferentes escenarios y yo quiero que usted lo vea para que usted se autoanalice a ver si en algún momento se ha visto de esta manera. Estar en la cama así o en un mueble, en el piso acostado, estas cosas son muy comunes y realmente afectan mucho y son de las principales causales de este síndrome. Me son muy familiares. Vamos a una pausa, amigos, y cuando regresemos continuamos con este tema. No se nos vayan. De vuelta, mis amigos, con ustedes. Estábamos en el tema del síndrome visual de la computadora y estábamos hablando de una paciente, bueno, no paciente todavía, pero patient to be, de esta una sobrina. paciente, aunque no sea nuestra paciente, pero es una paciente. paciente. Claro. El asunto es que este tema que ella trae de que ha gastado $400 en unos espejuelos va mucho más allá de lo que eso implica. Porque eso significa que no se le detectó adecuadamente o no se diagnosticó adecuadamente
el uso de esos espejuelos. Y entonces terminó en una gaveta y ella comprando unos espejuelos de $6.95 en una farmacia, cuando no es lo correcto una persona que gasta de 9 a 10 horas frente a una pantalla. Entonces tengo una pregunta que nos envían aquí un amigo y me pregunta si él es ingeniero y trabaja demasiado tiempo también frente a una computadora, y me pregunta si el ortokey, recuerdan que el ortokey es la corrección visual sin cirugía que nosotros practicamos hace muchos años, si no le gusta usar espejuelos, los lentes de contacto se les resecan, si el ortokey es una opción para él. Para contestarle la rapidito antes de continuar. Sí, definitivamente sí, es una alternativa. O sea, el ortokey es una corrección visual sin cirugía y hace las veces de un espejuelo o de un lente de contacto. Y definitivamente el lente de contacto es uno de los problemas más grandes de la computadora, porque si el ojo se seca, el lente se seca aún más. Y cuando el lente, porque es que el lente depende de la lágrima. Y si tenemos problemas de lágrima, pues vamos a tener enrojecimiento, más visión borrosa y más irritación en general. O sea que va a molestar mucho más cuando tenemos el lente de contacto. Así que sí, el ortokey, sí, obviamente sí es para ti la corrección, porque recordamos que el ortokey pues no corrige todos los defectos, pero sí corrige básicamente la miopía, hipermetropía, algo de astigmatismo, y sí puede ser una alternativa. Excelente. Y hablando del tema de este examen que se llevó a cabo con este familiar, ¿verdad? Hay que volver a traer a colación la importancia de un examen visual comprensivo. Una mera refracción no es suficiente. Doctora, ¿qué es lo que envuelve para detectar este tipo de condición o para diagnosticar adecuadamente este tipo de situación, como lo que le pasó para el ejemplo a Joan, que terminó con unos espejuelos de $400 en una gaveta? Sí, estamos de acuerdo. Una mera refracción pues no es un examen visual completo. Un examen, lo que llamamos nosotros comprensivo, pues tiene una serie de características, y entre ellas pues estamos hablando del historial. Si nosotros escuchamos a nuestro paciente, o sea, cuál es la queja principal, pues podríamos ir dándonos cuenta que está teniendo un problema en su lugar de trabajo. Y ahí podemos entonces buscar y tratar de diseñarle, ¿verdad? De encontrar una receta, un espejuelo que sea adecuado para la distancia y para sus necesidades. Porque no necesariamente el espejuelo que usa todo el tiempo para, ¿verdad? Para caminar o para salir o dependiendo de su trabajo, porque el que está en la computadora es otra cosa. Como dicen por ahí, son otros 20 pesos. Necesita una corrección ya bien particular. Hay un dato que leí en sus notas que me llamó muchísimo la atención, y es el tema del parpadeo. Cuando estamos frente a la computadora, que el parpadeo entonces no es con la frecuencia que debería ser. ¿Cómo es eso, doctora? Sí, eso está por estudio. Cuando estamos frente a una computadora o haciendo cualquier cosa de cerca que demanda mucha atención, que puede ser también coser o hacer otras cosas. O sea, que no solamente que esté síndrome por computadora, el síndrome visual por la computadora, pues también se extiende a otras cosas que hacemos, que podemos estar haciendo de cerca, ya sea otros pasatiempos como costura, bordar, pintura. Y entonces, ¿qué pasa? Que el ojo parpadea mucho menos. La lágrima se libera cuando el ojo parpadea. Si no parpadeas, no va a haber suficiente lágrima. Lo puedes comprobar tú mismo. Si te quedas con el ojo fijo abierto por un minuto o dos, te vas a dar cuenta que se te va a nublar la visión y se te va a resecar. Pues eso es lo que pasa. Lo que pasa es que ocurre a nivel inconsciente y nos afecta todos los niveles del trabajo. En este caso, ¿verdad? Cuando estamos trabajando en la computadora, que es lo que estamos hablando hoy. Pero estamos hablando del examen. Nos quedamos en la parte solo del historial. Quería también comentarte, Eric, que es importante tomar esas agudezas visuales a ver cuáles son los problemas, si está teniendo problemas de cerca, si está teniendo problemas de lejos, porque en este asunto de la computadora afecta sobre todo a las personas que tienen astigmatismo e hipermetropía. O sea que es importante averiguar dónde tenemos ese problema, o sea, esas agudezas visuales, para saber si realmente estamos fallando más de cerca o si es astigmatismo o hipermetropía, serían los problemas que más afectan a los usuarios de computadora. Y por otro lado, también hacer una evaluación de lo que es motilidad ocular,
que es cómo el ojo se mueve y también cómo trabajan en conjunto, cómo ellos trabajan al unísono, o sea, como un equipo. Es bien necesario hacer esa evaluación. Y por último, la evaluación de la producción de la lágrima, bien importante. Eso tú dices, bueno, ¿y cómo es eso? Pues sí, hay que evaluar la cantidad de la lágrima que se produce en el ojo y la calidad de la lágrima. Son dos pruebas diferentes. Tenemos que saber si hay lágrima suficiente, si el ojo la está produciendo suficiente o si en realidad es que se está evaporando muy rápido para entonces poder determinar si el problema viene por la computadora, ¿verdad? Sí, pues es una prueba en particular, pero no quiere decir que uno va a estar llorando en la oficina, averiguar la cantidad de lágrimas que se producen, ¿verdad? Amigos, regresamos en unos minutos. ¿Verdad? Amigos, regresamos lágrimas que regresamos en unos minutos. ¿Verdad? Amigos, regresamos lágrimas que regresamos en unos minutos. ¿Verdad? Amigos, regresamos en unos minutos. Regresamos en unos minutos. ¿Verdad? Amigos, regresamos. 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 ¿Verdad? Amigos, regresamos.
Bye.